de empezar a hablar de los errores, de los impactos, es necesario, ¿cierto?, establecer por qué realmente debemos hacer esa evaluación del error. Y es porque, digamos que hemos venido y nuestra escuela nos ha ido enseñando que siempre es inherente a la medición el error. Por lo tanto, siempre va a haber un riesgo de fallo. Es decir, que dentro de los procesos de medición, decir que el riesgo cero no existe es una gran mentira. Y eso es muy sencillo porque es que ya de entrada hay una variabilidad biológica del individuo que ya nos va a generar, ¿cierto?, una variación analítica del resultado. Por ende, ya desde ese principio fundamental de la variación analítica, ya de por sí va a haber una variación lógica del resultado que puede ser mayor o menor, de acuerdo a también las diferentes fuentes de error que nosotros le vayamos agregando al proceso de medición. Por lo tanto, no es posible, será siempre imposible garantizar esa eliminación total del riesgo asociado a los diferentes errores analíticos que vamos a tener en los procesos de medición, y por lo tanto nosotros tendremos que gestionar, ¿cierto?, controlar esos errores, ¿cierto?, que monitoreamos en el laboratorio para generar siempre una minimización del impacto y reducirlos hasta la más mínima expresión donde sea técnica, ¿cierto?, y económicamente posible, para asegurar que este tipo de errores no van a afectar ni van a generar un impacto sobre la calidad del resultado. Todas estas actividades que nosotros queramos implementar en términos de inspección, vigilancia y control, deben permitir que el laboratorio pues tenga un riesgo asumible frente al error analítico de la medición. Y cuando hablamos de ese riesgo asumible, básicamente estamos asociando a ese riesgo es ese cumplimiento, ¿cierto?, frente a la meta de calidad permitida y que nos va a permitir, ¿cierto?, mejorar esas condiciones y ese ambiente en el que nosotros hacemos la medición y gestión de nuestros métodos conforme a un enfoque principal que es asegurar esa, valga la redundancia, la seguridad del paciente en torno de la calidad del resultado que emitimos. Es aquí muy importante donde nosotros no podemos empezar a trabajar en lo que se llama la famosa desconexión entre los tipos de errores. Es decir, que nosotros siempre tendremos que evaluar de manera conjunta y de manera correlacionada tanto el error que yo monitoreo a través de mi control de calidad interno como el error que monitoreo a través de mi control de calidad externo, mi programa de ensayo de aptitud, a través de la comparación interlaboratoria. De tal forma, ¿cierto?, que cuando nosotros hacemos una correlación perfecta entre la información que obtengo de mi interno y de mi externo, eso va a minimizar que se genere un impacto clínico y por lo tanto eso minimiza también los posibles daños que podamos tener sobre el paciente, los eventos adversos, y va a permitir que la visibilidad del laboratorio realmente se vea en los flujos diagnósticos, en los modelos tanto ambulatorios como hospitalarios. Y que no solo nos vean, ¿cierto?, como un hacedor, un gestor de exámenes, sino que realmente al laboratorio le creen. Y le crean en términos de confiabilidad y credibilidad del resultado. No está bien que yo diga, sí, es que mi control de calidad es perfecto, tengo el mejor software de control de calidad, manejo la mejor plataforma analítica, manejo controles independientes, tengo programas de ensayo de aptitud acreditados. Si finalmente, cuando yo emito el resultado como laboratorio, el médico dice no le creo. Hágase el examen en otro lado porque yo no creo en el resultado que ese laboratorio me emite. Y muchas veces eso se da cuando el laboratorio no hace esa correlación perfecta entre el interno y el externo, entendiendo que el interno me ayuda
a gestionar la estandarización del proceso y el externo les va a evaluar esa veracidad y esa recuperación que se tiene del mensurante en el proceso de medición. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que hagamos una adecuada articulación y una sinergia entre las dos estrategias que tenemos implementadas en el laboratorio, siempre enfocados en ese rol de seguridad, en esa minimización del evento adverso y en la calidad realmente del resultado frente al flujo diagnóstico que se quiere, en el que participa ese examen del laboratorio. Es importante también establecer que existen normativas de carácter internacional donde, como lo dice la ISO 189-2022, existen unas características de nuestros materiales de control que ayudan a controlar ese error de la medición y que dentro de esas características y esas estrategias que podemos utilizar para hacer esa minimización, pues está en qué tipo de material de control debemos utilizar. Y miren que desde la norma empieza un concepto que ya venimos manejando desde hace bastante tiempo, y es que siempre este material de control debe reaccionar frente al sistema analítico de una forma lo más parecida posible a las muestras de los pacientes. Es decir, que aquí viene la famosa conmutabilidad, donde la búsqueda es que ese material de control se comporte tan similar a las muestras de pacientes que evitemos sesgos asociados a la matriz del material de control. Entonces aquí es muy importante que desde el laboratorio se aplique un criterio cuando se haga la selección, la evaluación y la selección del control que compramos. Y es que este material de control, pues en la medida de la disponibilidad y la posibilidad, ¿cierto? Porque tenemos que ser coherentes con la disponibilidad de lo que existe en el mercado, por ejemplo, en las muestras, en las pruebas de química, pues corresponda a controles cuya matriz sea de origen humano. También desde la misma norma nos establecen que esos materiales de control de calidad se deben analizar periódicamente con una frecuencia que esté basada en la estabilidad del procedimiento y en el riesgo de peligro para el paciente derivado de un resultado de error. Entonces miren que no es suficiente procesar el material de control solo por la corrida analítica, sino que ya empieza a incorporar una serie de conceptos con enfoque de riesgo, miren, el riesgo, donde no es lo mismo que que sea un laboratorio donde tengo un modelo de atención ambulatorio, atiendo 50, 100 pacientes diarios, a una central de referencia donde puedo tener entre 3.000 y 5.000 muestras diarias. Entonces miren que aquí no es que la estadística me dice, sí, monte su control de calidad diariamente o por corrida analítica, sino que aquí ya la estabilidad del sistema de control se basa en una frecuencia un poco mayor, donde en esas centrales de referencia tendremos que ya no trabajar por corrida analítica, sino tendremos que empezar a revisar de acuerdo al número de pacientes, al volumen, ¿cierto?, de montaje, al impacto que tiene esa prueba, ¿cierto?, sobre la calidad del diagnóstico para empezar a definir esas frecuencias con las cuales vamos a empezar a monitorear nuestro control de calidad. Igualmente, desde ese mismo material de control, ¿cierto?, se establece que el material de control de calidad interno debe proporcionar un desafío clínicamente relevante. Y cuando hablamos de desafíos clínicamente relevantes, pues estamos asociando a la concentración en las cuales nosotros vamos a monitorear el sistema de medición.
Entonces, mínimamente tendré que monitorear, adquirir un material de control normal, ¿cierto? Y eso está asociado mucho a la gaussianidad de los datos, donde teóricamente los pacientes pues están dentro de la campana de Gauss en el 95%, ¿cierto? Entonces, mínimamente tendré que monitorear los pacientes normales, o sea, tengo que tener un material de control que se encuentre dentro del intervalo biológico de referencia de cada una de las pruebas. Y tendré que incorporar también un material de control con una concentración patológica, lo ideal que fuera patológica alta, patológica baja. Sin embargo, eso dependerá mucho de la función de calibración, entendiendo que, por ejemplo, en las funciones de calibración que son lineales, pues solo se requieren 2 niveles de control asociado a que para una función para hacer una línea recta solo se necesitan 2 puntos, entonces yo necesariamente ahí solo tendría que utilizar 2 niveles de control. Distinto es en las funciones de calibración, ¿cierto? Que son hiperbólicas, parabólicas o sigmoides, en las cuales ya no se maneja una línea recta, sino que empezamos a ver este tipo de desplazamiento como una meseta, donde necesariamente tendremos que controlar al inicio de la curva, en la mitad de la curva y al final, teniendo en cuenta esa distribución. Y muy importante desde la 1589, donde dice que se debe considerar el uso de materiales de control de tercera parte, ya sea como una alternativa o en adición a cualquier material de control suministrado por el fabricante del reactivo del instrumento. Y eso tiene una razón de ser, y es porque el material de control dependiente, ¿cierto? El que viene ya suministrado por el kit, pues tiene unas características de desempeño que me van a permitir, ¿cierto?, evaluar ese kit bajo unas condiciones particulares. ¿Qué pasa con el control de tercera parte o el control independiente? Este tipo de control me va a permitir, ¿cierto?, evaluar de manera más sensible ciertos sesgos o ciertos comportamientos que no me permiten monitorear el control dependiente, siendo este control pues una alternativa que desde la estadística y el software de control de calidad ustedes ven una variación un poco más sensible, ¿cierto? O van a poder evidenciar tendencias que muchas veces solo con el control dependiente no logramos evaluar ni identificar. Adicionalmente, miren que desde el mismo marco de guías internacionales, empezamos a trabajar bajo el enfoque de 2 guías. Principalmente la primera es la guía del CL6C24, la cual se encuentra descrito todo lo que venimos manejando en términos de control estadístico de calidad para los procesos de medición. Entonces, desde aquí se describen todos esos modelos estadísticos que hemos venido trabajando, donde desde el control de calidad interno aprendemos a validar nuestras medidas propias de control, aplicar los filtros estadísticos, a generar nuestros gráficos de Levin-James. Esto está asociado a todo ese modelo estadístico que está documentado y digamos que soportado bajo la evidencia y los lineamientos de la guía del CL6C24. Pero como ya hemos venido trabajando lo estadístico y ahora queremos ver cómo es ese modelo estadístico me impacta, ¿cierto?, la calidad del resultado y cuál es ese impacto clínico, ya tenemos que empezar a ver el aseguramiento de la calidad bajo otro enfoque. Y es ese enfoque de riesgo que me proporciona la guía del CLCI F23, en el cual se desarrollan una serie de estrategias de la famosa planificación individualizada del control de calidad, donde, como les decía anteriormente, ya no se pueden trabajar todos los mensurandos de la misma forma, o ya el aseguramiento de la calidad en el laboratorio no se hace de una manera transversal, sino individualizada de acuerdo al tipo de prueba.
qué impacto tiene en mi modelo de atención, porque tampoco es que una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, se deba manejar de la misma manera en una institución donde su modelo es ambulatorio y el 90% de su población son adultos sanos, a una institución donde atiende específicamente población diabética y se requiere un mayor nivel de control en este tipo de pruebas. Esa es la individualidad que nos suministra, ¿cierto?, esta guía y nos orienta para poder establecer que realmente la planificación del aseguramiento de la calidad es propia de cada institución y propia de cada prueba, teniendo en cuenta factores muy importantes como son su modelo de atención, ¿cierto? Si es un modelo de atención hospitalaria o ambulatorio, el tipo de población que atiende, el volumen de atención, ¿cierto? Adicional a otra serie de riesgos que hay que tener en cuenta dentro del proceso. Miren cómo, entendiendo, digamos, esta particularidad de los procesos, parte de las entradas de la planificación de esa estrategia de aseguramiento de la calidad y que va a impactar tanto los modelos estadísticos como esa evaluación de la gestión del riesgo y del impacto clínico. Está asociada que existen unos elementos de entrada que debemos tener en cuenta siempre que queramos hacer esa evaluación del error. En primera instancia, la información dada por manufactura. Debemos tener claridad en el tipo de pruebas que tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el coeficiente de variación propio desde el fabricante? Porque es que desde allí parte qué tipo de metas vamos a aplicar a esa prueba. Teniendo en cuenta, ¿cierto? Que si yo tengo una prueba que por por su manufactura tiene una variación analítica del 3%, pues yo no podré exigirle a esa prueba que tenga un coeficiente de variación menor, porque definitivamente no lo va a lograr. Es como si a nosotros nos pidieran me invento, o sea, yo mido unos 58, pues no me pida medir unos 60, porque a menos que me ponga tacones lo voy a lograr, porque es que mi naturaleza propia no me lo permite. Entonces, esa misma información aplica a los insertos. No le pidan lo que ellos, por su propia validación de fabricante, no puede realizar. Entonces, esa va a ser como la primera entrada para poder establecer cómo vamos a hacer esa evaluación del error y cuál va a ser el impacto clínico. De hecho, si nosotros vamos a ver por manufactura y ya existen guías de práctica clínica, como por ejemplo son las guías de diabetes de la las guías ya establecen un error total permitido para, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, la cual no puede ser superior al 5%. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo tendré que revisar frente a esa variación que ya está definida desde las guías de práctica clínica, cuál es ese método de ensayo que desde manufactura se ajusta más para la calidad de ese resultado. Porque entendiendo que si yo adquiero una prueba que me vaya a dar una variación analítica mayor, ya de entrada voy a generar un impacto clínico sobre el resultado. Es relevante tener en cuenta los requisitos legales, ¿cierto?, que ya existen en términos de que mínimamente debemos procesar control de calidad interno y control de calidad externo para la totalidad de las pruebas, independientemente del volumen de montaje. También desde los laboratorios que han empezado esa carrera de la acreditación, en especial ahora que es un requisito normativo en el caso, por ejemplo, del tamizaje neonatal, pues también tendremos que evaluar desde los requisitos de acreditación. El modelo estadístico me solicita adicionalmente que desde los mismos requisitos de acreditación empiezan a solicitarnos cómo se hace esa gestión del evento adverso, cuyo
realmente en el laboratorio pues, el evento adverso está muy asociado al impacto del resultado sobre la condición del paciente. Otra información de entrada que hay que tener en cuenta en estos procesos pues son las publicaciones de los y estudios, qué tipo de pruebas de evaluación externa existen, la referenciación con otros laboratorios también es un elemento de entrada importante para empezar a migrar no solo desde lo estadístico, sino al impacto clínico, junto con la revisión de alarmas sanitarias, el histórico de quejas que ustedes puedan tener en el laboratorio, la estabilidad del desempeño de la prueba y, como les decía anteriormente, muy importante, pues cómo desde el laboratorio empezamos la incorporación, ¿cierto? Y la aplicación de las guías de práctica clínica en la evaluación y la calidad de nuestros resultados. De estas entradas, pues se deriva y en los laboratorios deberán desplegar toda esa planificación de la estrategia que me debe llevar a un plan de calidad frente a la estructura de aseguramiento que tenga en el laboratorio. Desde allí, pues tendré que hacer un análisis de riesgos, tendré que definir cuáles son esas metas de calidad que a partir del consenso de Milán del 2014, pues se establece cuáles son esas estrategias y cuáles son las más efectivas de acuerdo a la información por manufactura. Tendremos que definir cuál es la frecuencia de procesamiento según el análisis de riesgo y cómo yo voy a empezar a trabajar la programación de las reglas de control en los software de control de calidad, ya no de manera transversal, sino con ese enfoque de riesgo y de acuerdo a la estabilidad del proceso de medición. Eso también me tendrá que derivar cuál va a ser, ¿cierto? De acuerdo a ese desempeño, mi cronograma de calibraciones o de los ajustes de calibración de cada una de las pruebas, si el mantenimiento de los equipos realmente se va a hacer conforme a lo definido por el fabricante o de acuerdo al volumen de montaje, se requiere reducir esos tiempos de mantenimiento, asegurar esta participación en los programas de ensayo de aptitud y hacer este seguimiento, ¿cierto?, a los indicadores en términos de sigmametría, error total. Y hoy por hoy el tan anhelado, ¿cómo decirlo? El famoso término de la incertidumbre, donde ya hoy por hoy no es suficiente evaluar el error total, sino realmente esta evaluación de la incertidumbre me permite, ¿cierto?, establecer también ese impacto clínico que tiene ese error y esa incertidumbre sobre la calidad del resultado. Miren que hoy nos tenemos que cuestionar en qué es primordial y qué es complementario. Realmente se ha vuelto primordial para el laboratorio hacer una mejora continua en la calidad, en reducir esos defectos del proceso de medición, pero más que reducir los defectos del proceso de medición y asegurar ser Six Sigma en el laboratorio, es evaluar el impacto directo sobre el daño del paciente y cómo nosotros realmente nuestra razón de ser es esto, minimizar el daño directo sobre el paciente. Y eso como solo lo complementamos a través de las herramientas estadísticas que hemos venido monitoreando en el laboratorio y los diferentes indicadores, ¿cierto?, que hemos venido implementando en torno de asegurar esa calidad analítica del resultado. Entonces, por eso hemos empezado a monitorear y tenemos indicadores de error total, tenemos indicadores de sigmametría, tenemos indicadores de capacidad de proceso, lo cual nos permite estar evaluando de manera permanente cuál es la estabilidad en los procesos de medición y realmente si esas medidas de control me están generando un impacto directo o un daño sobre el paciente. Es importante recordar, ¿cierto?, qué es y de dónde proviene el error.
Básicamente, cuando nosotros hablamos de error, el error de una medición va a ser esa diferencia entre el resultado que yo obtengo en el laboratorio versus un valor convencionalmente verdadero. ¿Y quién es ese valor convencionalmente verdadero? Es aquel valor que está bien sea asignado, ¿cierto? Desde manufactura en el inserto y que nosotros esperamos recuperar bajo las mediciones y bajo el ambiente propio del laboratorio. ¿De dónde provienen esos errores o cuáles son las fuentes que nosotros tendremos que controlar para minimizar el error? Unos, pues, son propiamente los asociados al instrumento de medición, el mensurando a ser medido, teniendo en cuenta que hay hay parámetros que son más inestables, son más lábiles, ¿cierto? En el laboratorio, ¿cómo tenemos estandarizados esos procesos de medición? ¿Cuál es la experiencia que tiene el bacteriólogo en la ejecución de esas pruebas? ¿Cierto? No es lo mismo un profesional que lleve muchos años en la misma área, donde tiene ya supremamente estandarizado el proceso, a cuando uno llega nuevo y empieza a conocer cómo es la metodología de trabajo en el laboratorio. La calidad de la muestra es un factor completamente condicionante en los errores de medición y en la fase preanalítica, donde está demostrado que los del 65 al 75% de los errores que se presentan en la fase analítica están asociados a la preanalítica. En la preanalítica asociamos a la condición del paciente, pero ya en nuestro monitoreo del proceso de medición, pues nuestra preanalítica está muy asociada a cómo hacemos la preparación de ese material de control, el tiempo de maduración de la matriz, si lo dejamos protegido o no de la luz, si cuando lo alicotamos, ¿cierto? Lo sometemos a un choque térmico y no primero a refrigeración, luego a congelación y de la misma manera cuando lo vamos a usar, primero a refrigeración y después a temperatura ambiente. Esas condiciones ambientales también son claves, ¿cierto? Para desde la fase preanalítica hacer que en algunas oportunidades se evidencien errores en la medición que no son comparables con los resultados de los pacientes. Entonces uno tiene esas situaciones donde el control no me da, tiene una tendencia, pero cuando se va a revisar como tal los resultados del paciente y los programas de ensayo de aptitud del comportamiento es completamente distinto. Entonces, cuando tenemos esas diferencias tan marcadas entre uno y el otro, sospeche, doctora, de la fase preanalítica de su material de control y cómo lo está manipulando, cómo tiene estandarizado el proceso, que puede generar una dispersión mayor o una tendencia en el comportamiento de su control de calidad. Miren cómo, digamos que esta es la pirámide básica de la estrategia del control de calidad y es, digamos que la gráfica más común que ustedes encuentran en la literatura en cuanto a cómo está establecida la estrategia del control de calidad o el aseguramiento de la calidad en el laboratorio. Aquí es muy relevante y es importante recordar dentro de esta estrategia que en el laboratorio tenemos dos tipos de error, el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio me monitorea o me evalúa la imprecisión del proceso de medición. ¿Cómo lo monitoreamos? A través del control de calidad interno. Entonces aquí, desde el modelo estadístico, nosotros tenemos dos formas de medir ese error aleatorio en el laboratorio. Uno, a través del coeficiente de variación o mediante la desviación estándar. Por su parte, el error sistemático me evalúa ¿qué? La veracidad del resultado. Esto lo monitoreo a través de ¿qué? De los programas de ensayo de aptitud, de
de la comparación peer group. Recuerden que la comparación peer group que se ofrecen los software de control de calidad se consideran como el control externo del interno a través del uso de material de referencia certificado de donde ustedes pueden cuantificar o establecer esa medición a través de el bias o el sesgo promedio en porcentaje y el sesgo en unidades de media. Ahí sí, A más B me da C, es decir, la sumatoria del error aleatorio más el error sistemático me da el error total admisible. Este error total admisible pues es finalmente al que nosotros le cargamos al resultado del paciente. Yo puedo ser altamente imprecisa, pero en términos de veracidad tengo un sesgo muy pequeño. Entonces miren cómo al sumar los dos, él me compensa, ¿cierto?, de una manera el error total del laboratorio. En ese orden de ideas, cuando yo no supero ese error total admisible, no estoy generando un impacto clínico sobre la calidad del resultado, pero sí tengo una disfuncionalidad en el proceso de medición. Lo mismo ocurre porque yo puedo ser altamente precisa, ¿cierto? Tener supremamente estandarizado mi error y tengo un sesgo amplio. Entonces, en este caso, igual también existe una compensación que no supera el error total admisible. Y desde allí, en el momento en que no supera el error total admisible, pues ya empezamos, ¿cierto?, a tener cierta seguridad en el proceso de medición donde no generamos resultados que no tengan la confiabilidad requerida y que estén generando un impacto clínico sobre la decisión clínica del médico. Importante recordar pues que siempre en el laboratorio hemos venido trabajando desde los gráficos de control, ¿cierto? Nuestro error aleatorio y nuestro error sistemático. Los mensurandos que nosotros tenemos en el laboratorio en su mayoría manejan una distribución gaussiana, como es esta. Y a partir de esta distribución nosotros hemos definido como tal nuestros gráficos de control y hemos establecido hasta dónde, ¿cierto? Tenemos los límites permitidos para que nuestro control de calidad, ¿cierto?, mantenga un desempeño. Establece que siempre entre la media y más o menos, entonces más o menos, una desviación estándar se deben encontrar el 68.3 de los resultados de la medición. Entre la media y más o menos 2, el 95.5 y entre más o menos 3, el 99.7% de los resultados de la medición. Entendiendo este concepto, ya podemos ir a mirar desde el gráfico, ¿cierto?, cómo realmente es el comportamiento del error sistemático y el error aleatorio. Entonces, cuando hablamos del error aleatorio, estamos hablando de una serie de mediciones, ¿cierto?, donde tenemos una media frente a una serie de repeticiones y en el que yo puedo tener una glucosa aquí más 80, 79, ¿sí? Tengo un material y empiezo a procesarlo varias veces. Entonces 79, 80 me puede dar 82, 78, ¿cierto? Frente a esto yo saco un promedio de mis datos. Asumamos que el promedio de los datos es 80. Y cuando yo vuelvo a hacer esa medición, me da 82. Oye, perdón con estos números. ¿Eso qué quiere decir? Que mi error aleatorio aquí va a ser frente a un promedio de los datos, se puede hacer la diferencia entre el valor obtenido y el promedio de los datos. En este caso, mi error aleatorio sería, ¿cierto?, mi resultado menos la media sería de más 2. Hasta ahí yo simplemente, ¿qué puedo decir? Que si estoy dentro de esta gaussianidad, el método es preciso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que
Cuando nosotros empezamos a hablar, ¿cierto?, del error sistemático, lo tendremos que comparar frente a qué, frente al valor verdadero o el valor convencionalmente verdadero, que en este caso lo vamos a asociar a esta letra A. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este material venía valorado para 70 miligramos por decilitro y mi promedio de los datos era 80. Entonces, realmente la diferencia, ¿cierto?, que existe entre el promedio de mis mediciones y el valor convencional en este caso es de más 10. Ese es el error sistemático. Es unidireccional y es el valor, ¿cierto? Es la diferencia que existe entre el promedio de mis mediciones versus el valor verdadero. Desde allí, cuando yo hago la sumatoria de los dos, entonces sí voy a hacer la evaluación de mi error total. Eso ya lo vamos a ahorita ver un poquito más adelante, entendiendo el modelo estadístico. Es por eso que desde el modelo de gestión de calidad analítica, nosotros manejamos dos modelos de evaluación dentro de esa estrategia de aseguramiento y control de calidad. El modelo de control de calidad interno y el modelo de evaluación externa. Ambos, desde su perspectiva, manejan también dos enfoques, un enfoque analítico y un enfoque de proceso. En el enfoque analítico vamos a evaluar la precisión del método de ensayo, que es lo que vimos anteriormente en la estrategia. Desde el enfoque analítico yo simplemente que veo la cuantificación estadística de mi coeficiente de variación analítica. Pero cuando ya empiezo yo a ver el enfoque de proceso, empezamos a evaluar este modelo de control me permite evaluar, ¿cierto?, la estandarización que tengo dentro del laboratorio y por lo tanto el enfoque frente a la estrategia y las acciones que debo implementar debe estar asociada a la minimización del impacto de las fuentes de variación. Por su parte, el modelo de evaluación externa desde el enfoque analítico, pues me monitorea nuevamente la veracidad, entendiéndolo como un sesgo promedio. Y desde el enfoque de proceso, lo que busca es garantizar esa validez del resultado como una herramienta de seguridad del paciente. Entonces, miren que desde este mismo enfoque y desde este modelo de la gestión, estamos confirmando que tanto el control de calidad interno como la prueba de evaluación externa son complementarios y en la medida en que nosotros no articulemos ese enfoque analítico y ese enfoque de proceso de los dos modelos, no podemos asegurar que los errores que se presentan en el laboratorio realmente estén debidamente controlados y no tengan el impacto clínico sobre la calidad del resultado. Miren cómo hemos venido trabajando durante, creo que los últimos 10 años, diferentes herramientas estadísticas y nos hemos vuelto muy buenos en ellos. Hemos trabajado y hemos venido incorporando herramientas en el control de calidad interna como son los software de control. Ya hoy por hoy no tenemos que llevar esas hojas de papel milimetrados o esos software que en su momento fueron buenos, pero pues que hoy no tienen herramientas como si lo tienen otro tipo de software, donde desde estas herramientas, ¿cierto?, se maneja cómo está ese desempeño del material de control y cómo se está monitoreando el proceso desde el modelo estadístico. Desde allí nosotros simplemente estamos revisando, ¿cierto?, desde la estadística, cómo está la precisión intralaboratorio, por ejemplo. También otra herramienta estadística que hemos venido incorporando es la famosa comparación interlaboratorios, que también me la proporcionan los software de control de calidad. Y aquí que buscamos evaluar esas condiciones de reproducibilidad y de veracidad que estoy teniendo, ¿cierto?, frente a un valor asignado y frente a un grupo de comparación que maneja unas condiciones similares de operación a las mías y un mismo método de ensayo.
Y otra herramienta estadística que hemos venido incorporando me la da, ¿cierto? La prueba de evaluación externa, donde sigo monitoreando mi exactitud y la búsqueda, ¿cierto? Siempre sobre esta prueba de evaluación externa es que nosotros obtengamos esos resultados tan similares a los que tiene un grupo de consenso. Aquí también digamos que se maneja una condición de reproducibilidad del resultado, pero asociado a un valor asignado por el programa de ensayo de aptitud. Entonces ahí empieza uno a cuestionarse ya revisando todas las herramientas estadísticas que hemos venido trabajando, si la imprecisión y el sesgo analítico realmente son un riesgo. Entonces yo les preguntaría, doctores, ¿eso es falso o verdadero? La respuesta correcta es que es verdadero. Realmente, si nosotros vemos la imprecisión y el sesgo analítico, realmente son fuentes de error que si nosotros no controlamos, ¿cierto? Podemos generar un impacto sobre la calidad del resultado. Sin embargo, tenemos que ser muy mesurados en la forma en que hacemos ese análisis de esa imprecisión y el sesgo, porque si bien es cierto, la búsqueda siempre será tener la menor imprecisión y el menor sesgo analítico. Tampoco podemos llegar a los extremos, ¿cierto? No, es que yo tengo que tener un sesgo cero. Entonces, tengo una glicemia donde mi media de control es 100, pero yo no la dejo que se mueva no hacia arriba digo hacia abajo, 102 y 98. Si no, esa prueba no me sirve porque eso tiene una variación analítica muy alta, porque lo he visto en algunos laboratorios. Cuando nosotros empezamos a ver este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener muy claro primero cuál es la variación analítica, ¿cierto? La variación intraindividual de la prueba. Y adicionalmente, este sesgo, ¿cierto? ¿Qué tanto impacto clínico tiene sobre el diagnóstico? Miren cómo, por ejemplo, específicamente en esta prueba, yo tengo una glicemia de 102 o 98 con un valor medio de 100, pues no le voy a generar ningún daño al paciente porque es que su condición clínica no cambia. Entonces aquí ya tenemos que tener claridad en qué es un sesgo estadístico, ¿cierto? Que definitivamente ya está asociado a un lote de control o está asociado a algo específico de mi metodología, pero que realmente no representa un riesgo para la seguridad del paciente y por lo tanto no me vaya a generar un evento adverso. Por lo tanto, aquí es muy relevante, ¿cierto?, hacer un manejo adecuado de la información de la cual disponemos, porque algunas veces nos sesgamos tanto sobre el valor estadístico, donde el SDI debe ser menor de 2, el target score debe ser entre mayor a 70, el porcentaje de desviación no puede superar. No, nosotros no podemos estar trabajando en pro de solo el valor, sino tendremos que mirar, bueno, y si esto tiene realmente un sesgo analítico del 15%, ¿cómo me impacta sobre el resultado? ¿Me cambia la condición clínica del paciente? En los límites de decisión clínica, realmente esto me lleva a que el paciente, aquí lo clasifique con riesgo bajo, con riesgo cardiovascular bajo, y aquí, y si el sesgo es demasiado alto, lo clasifique con un riesgo cardiovascular alto. Desde allí es que tenemos que empezar a manejar la información analítica que tenemos en el laboratorio en pro de realmente ese error y esa incertidumbre de los procesos de medición que tanto me están generando, ¿cierto? El impacto sobre, en especial en los límites de decisión de cada una de las pruebas, para que realmente podamos tomar decisiones, ¿cierto? Soportado en hechos y datos y con la mejor información disponible bajo la mejor evidencia científica.
Miren cómo es relevante entender que desde las especificaciones de desempeño del proceso de medición, siempre a mayor precisión y a mayor veracidad, siempre será menor el error total en la medida que nosotros tengamos un error total más pequeño, podemos también tener menor incertidumbre y por lo tanto una mejor exactitud en el resultado que emitimos. Es por eso que dentro de esas especificaciones de desempeño del proceso de medición, cuando nosotros hablamos de precisión y de veracidad de manera individual, son atributos que nosotros venimos controlando y monitoreando a qué en el proceso de medición, donde nosotros realmente empezamos a evaluar el impacto, ¿cierto?, sobre el resultado. Cuando hacemos una revisión y un monitoreo como tal, o una evaluación como tal de la exactitud, entendiendo esto, que la exactitud siempre estará asociada al error total y a la incertidumbre de la medición, y que estos son atributos que realmente impactan la calidad del resultado. Miren cómo aquí, desde lo estadístico, perdón, que esta cosita me molesta acá. Desde lo estadístico, hemos venido durante esta hora que llevamos aquí hablando, el error aleatorio, ¿cierto? Siempre estará asociado a qué? En unidades de medida de desviaciones, en porcentaje al coeficiente de variación. Y que esta fórmula del coeficiente de variación es la única fórmula que realmente se debe aprender el bacteriólogo. ¿Listo? Eso desde lo estadístico. Miren cómo desde lo estadístico lo hemos venido abordando, que el error sistemático siempre estará dado en unidades de medida como sesgo y como sesgo en porcentaje. Ya nosotros, digamos que por academia y por estrategia de aseguramiento, siempre trabajamos los valores para obtener el error total en términos de coeficiente de variación y porcentaje de sesgo para poderlas sumar. Y desde las mismas herramientas estadísticas que nos atribuyen los software, ¿cierto? Y los programas de ensayo de aptitud, pues vienen trabajando una serie de medidas acumulativas, como es el RM, porcentaje de desvío, el RM, porcentaje de target score, que nos han permitido establecer cuál es el desempeño a través del tiempo de una prueba específica del laboratorio. Pero como les decía anteriormente, a pesar de que tenemos estas herramientas desde lo estadístico, hoy por hoy ya no tenemos que ver solo desde lo estadístico qué pasa en los procesos de medición, sino orientarnos al impacto sobre la calidad del resultado. Recordemos que el error aleatorio tiene unas características que es importante, digamos que tenerlas en cuenta para saber desde dónde tenemos que hacer procesos de intervención, entre las cuales pues el error aleatorio necesariamente siempre será un componente dentro del proceso de medición. El error aleatorio pues nos permite evaluar cuál es la precisión como tal del método de ensayo. Como les decía anteriormente, pues ahí es la diferencia que hay entre una medición y la media de una serie de mediciones repetidas. Se caracteriza porque en el software, miren, desde el control de calidad o desde el mismo programa de ensayo de aptitud, tiene un comportamiento impredecible, ¿cierto? Entonces siempre va a estar por arriba o por debajo de la media y ustedes no ven aquí una tendencia en el comportamiento. Ven, bueno, aquí por ejemplo estaba dentro de un SDI, pero en el siguiente bajó y luego se fue otra vez para arriba. Entonces eso es como un ping-pong, una ruleta rusa, todo el tiempo hacia arriba y o hacia abajo. Y siempre error aleatorio se caracteriza porque afecta que una sola medición no vemos tendencias. Miren
Digamos que dentro de las principales fuentes de error aleatorio se encuentran dos factores importantes en los cuales nosotros tendremos que trabajar para minimizar el impacto de ese error aleatorio en los procesos de medición. Uno está asociado al ambiente, el cual se encuentra correlacionado a fluctuaciones de la intensidad de luz o el ruido procedente de los componentes electrónicos. En algunos casos, cuando uno deja radio, celulares cerca a ciertos instrumentos, este ruido genera, ¿cierto? Estas frecuencias generan un ruido en el proceso de medición que puede generar esas oscilaciones. Y la otra fuente de error aleatorio pues está asociada a la estandarización, donde ustedes deben asegurar pues que no haya variación en los volúmenes de muestra, en los volúmenes de reactivo, en los tiempos de incubación, en la temperatura de incubación, el manejo inconsistente de los materiales de control. Son fuentes que generan o aumentan la imprecisión dentro del método de ensayo. Por otro lado, recordemos cuál es el comportamiento, ¿cierto?, del error sistemático y cuáles son sus características. Entonces, al igual que el error aleatorio, pues es un componente del proceso de medición, como les decía anteriormente. Por sí mismo, nunca ninguno de los dos puede trabajar de manera independiente. A través del error sistemático, pues determinamos la veracidad del método de ensayo y se define como la diferencia que hay entre la media de una serie de datos y el valor verdadero. Se cuantifica en unidades de medida o en porcentaje y es muy importante que es un comportamiento predecible. Mírenlo acá, ¿sí ven? Por ejemplo, tiene una tendencia hacia arriba. Es unidireccional, miren, siempre va hacia el mismo lado y permanece constante, no como lo veíamos anteriormente. Miren que esto me mostraba una dispersión. Aquí no, aquí ya voy a ver un comportamiento y una tendencia, y donde miren que independiente del nivel de concentración, este error sistemático afecta a todas las medidas. ¿Cuáles son las principales fuentes de ese error sistemático? Uno, está asociado al tipo de calibrador que ustedes utilizan, qué matriz tiene el calibrador, cómo lo estoy usando, qué valor de calibración, qué valor tiene asignado ese calibrador y qué incertidumbre tiene. Y algo muy importante, qué trazabilidad maneja ese calibrador. ¿Es propio de manufactura o, de acuerdo a la 17511, maneja una trazabilidad a un material de mayor jerarquía, establecido ya sea por la OMS o desarrollado por productores de materiales de referencia? Otra fuente que está asociada al error sistemático está asociado al tipo de función de calibración, si es lineal o no lineal, porque de acuerdo a la función de calibración, como les decía anteriormente, pues se requerirá un número de controles o un número, ¿cierto?, de calibradores para que se haga el respectivo ajuste de la función. Importante también dentro de esta fuente, pues la frecuencia de calibración, entendiendo que de acuerdo al comportamiento y la estabilidad del reactivo, pues ustedes tendrán que establecer si la frecuencia de calibración definida desde manufactura es suficiente para asegurar la estabilidad del método de ensayo en las condiciones propias del laboratorio. Y adicionalmente, otra fuente de error sistemático pues está muy anclado a la especificidad del método, donde ya por desarrollo y formato propio de la casa comercial, pues existe un sesgo específico del método y el cual ustedes algunas veces empiezan a evidenciar cuando hay cambio de lote de reactivos. Y aquí es donde cobra importancia, ¿cierto?, los controles de
en los materiales de control de independientes que me ayudan a ver esas fluctuaciones y otras estrategias como es el average of normal o el PBR-TQC que está dentro del ciclo de estos webinars, donde es una estrategia que a partir de las muestras de pacientes se puede evidenciar y es mucho más sensible evidenciar esos sesgos asociados al método por desarrollo o por cambio de lotes de real. Muy importante también tener claridad en que existen diferentes tipos de error sistemático, los cuales pueden ser constantes, proporcionales o mixtos. Cuando nosotros hablamos de un error sistemático de tipo constante, quiere decir que él, independientemente de la concentración, ¿cierto?, afecta la medición. Y el proporcional, a diferencia del constante, pues sí, varía en forma proporcional a la concentración de la magnitud de medida. Miren cómo desde los informes, para aquellos que tengan programa de evaluación externa ricas, por ejemplo, si manejan este gráfico, que es el porcentaje de desvío por concentración, donde se puede evidenciar, ¿cierto? Acá, digamos que el gráfico uno lo debe evaluar desde los diferentes niveles de concentración y cuando uno ve que, por ejemplo, tienen esta distribución que están muy cercanos a la media, pues ahí dice, no, pues ahí no hay ningún tipo de error sistemático. Si yo empiezo a presentar aquí una dispersión en la concentración normal y en la concentración alta, de esta manera, esto está asociado a un error sistemático de tipo constante. Afecta de la misma manera todos los niveles de concentración. Distinto es, voy a cambiar acá el color para que no vayamos a confundir. Si yo manejo esta distribución y empiezo a ver solo en la concentración baja este comportamiento. Y acá normal, y acá digamos, no normal, sino más o menos entre el cercano a la media. En este caso, si estamos hablando de una concentración, de un error de tipo proporcional que solo afecta está asociado a un nivel de concentración. Porque es relevante conocer la diferencia entre un error sistemático constante y proporcional, porque pues este se afecta de manera diferente de acuerdo a, pues va a afectar de manera diferente la calidad del resultado. No es lo mismo que yo diga que tengo un error sistemático de 10, donde yo en una glucosa, cuando reporto 100, un error sistemático constante de más 10. Entonces, cuando la concentración verdadera es 100, yo reporto 110. Cuando es 200, reporto 210. Cuando estoy en 300, reporto 310. Constante. Miren, el impacto es distinto. Cuando yo tengo un error sistemático de tipo proporcional del 10%, donde en 100, el 10% de 100 es 10. Digamos que en este caso me da igual, 110. Pero en 200, el 10% de 200 ya no es 10, es 20. Entonces aquí ya es 220. Y en 300 ya no es, va a ser 330. Entonces miren cómo el conocimiento de mi error sistemático ya me permite primero tipificar el tipo de error y de acuerdo al tipo de error establecer cómo me está impactando, ¿cierto?, la calidad del resultado y cómo yo en estos casos y puedo estar generando, ¿cierto?, un impacto sobre los límites de decisión clínica del paciente.
Es relevante empezar a anunciar, ¿cierto? El método, el término de incertidumbre en cada uno de los procesos de medición, porque ya no es suficiente entender que tengo un error total de más 10 o más 11 o más 12 o el valor que se quiera asignar, sino ese valor que tanta oscilación tiene. Es decir, yo tengo un error del 10% más o menos cuánto, más o menos 2, más o menos 3, porque es que de esta misma manera nosotros podemos establecer si estamos generando errores clínicamente significativos. Yo puedo tener un proceso de medición con un error total meta permitido de 10. Y yo digo, no, pues en el laboratorio tengo mi error total obtenido por el laboratorio es de 9.9. Cumplo. Sí, doctora, pero usted maneja un valor de la incertidumbre. O sea que puede ser 9.9 más o menos cuánto. No lo sé. Ahí es donde influye la incertidumbre de la medición. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, yo tengo un error total de 9.9 más o menos 6. ¿Y eso qué quiere decir? Que, o sea, que usted puede estar 9 y 10, 15. Realmente su error total está entre 15.9 y menos 6, 3.9. ¿Y eso es bueno o es malo? Miren que aquí empieza a cobrar esa importancia, ¿cierto? Ese valor de la incertidumbre de la medición. Cuando nosotros empezamos a evaluar esta incertidumbre en la medición, ¿cierto? Podemos empezar a evidenciar, ¿sí? Digamos que esa incertidumbre está asociada al, al fabricante o va a ser propia del laboratorio, independientemente de dónde provenga, ¿cierto? Es responsabilidad, ya sea del laboratorio o del fabricante de ese reactivo, que tome acciones correctivas inmediatas para que esto no me genere un impacto clínicamente significativo, un impacto sobre la calidad del resultado. Si definitivamente cuando digamos, esos factores no pueden ser corregidos, entonces ya el laboratorio tiene que empezar a tener en cuenta la incertidumbre cuando hace el reporte del resultado, con el fin de asegurar que no se estén emitiendo resultados, ¿cierto? Sin una aplicación de un factor de corrección, realmente me permitan evidenciar cuál es el valor real de la medición. Entonces miren que cuando uno empieza a ver toda esta asociación, entonces todo el tiempo digamos en el laboratorio empezado a manejar un modelo demasiado hacia el número, demasiado a la estadística, pero ya es hora de empezar a mirar eso desde el modelo clínico. Y en el laboratorio o en qué parámetros, digamos que tiene mayor impacto el sesgo y, eh, y puede generar, ¿cierto? Algún error de pronto más importante frente al error clínicamente significativo. En esas pruebas donde existe un intervalo biológico de referencia o límite de decisión clínica establecido por guía de práctica clínica. Por ejemplo, en una glicosilada donde el delta clínico permitido es de 0.5. Es decir, que si yo desde el método de ensayo tengo un sesgo mayor a 0.5, ya voy a generar un impacto clínico sobre el resultado. En ese caso, tengo que hacer una evaluación y un ajuste de mi método de medición. Donde también tiene mayor impacto el error en el laboratorio, en esos parámetros que estratifican el riesgo. Es donde decir, por ejemplo, un PSA donde de acuerdo a la edad, ¿cierto? Tienen una estratificación y una probabilidad de tener
una probabilidad de mayor o menor de cáncer de próstata, por ejemplo. En las pruebas cualitativas que manejan QT, si nosotros estamos muy sesgados hacia abajo, podemos estar generando, ¿cierto? Muchos falsos negativos, o si tengo un sesgo positivo, puede estar generando muchos falsos positivos, especialmente en esas pruebas que manejan puntos de corte únicos. Digamos que, aunque en muchos parámetros todavía se maneja en esa zona gris o zona de incertidumbre, el impacto, en estos casos, pues el impacto es menor. ¿Por qué? Porque hay una zona de incertidumbre donde necesariamente el laboratorio repetirá la prueba en el caso, por ejemplo, un HIV en una preinfecciosa. Diferente en aquellas donde tiene un punto de corte único y si yo me sesgo hacia arriba o hacia abajo, voy a generar un sesgo que realmente puede llevar a la toma de decisiones incorrectas por parte del médico. Otras donde hay un impacto significativo del error sobre la calidad del resultado es en aquellas pruebas donde necesariamente se hace un diagnóstico diferencial mucho más en esos parámetros calculados porque el error asociado a los parámetros calculados está muy asociado a de dónde se derive el resultado. Entonces, si yo tengo una prueba sesgada, por ejemplo, que tenga en hematología especialmente donde la relación o el cálculo se derive de la hemoglobina y el hematocrito, y ambos los tengo sesgados, pues evidentemente voy a ver que el parámetro derivado de allí se va a ver sesgado de acuerdo al sesgo que tenga tanto mi hemoglobina como mi hematocrito. Es por eso que siempre que ustedes hagan una revisión, sobre todo en los parámetros de hematología y en los parámetros calculados, tienen que evaluar en qué parámetro de origen se está viendo el impacto del sesgo o hay mayor error analítico para que sobre ese se haga la intervención y mejorar el desempeño. Es por eso que realmente siempre que nosotros hagamos una revisión, ¿cierto? De dónde provienen los sesgos y de dónde se están generando todas nuestras fuentes de error, tenemos que hacer intervenciones según el origen. Entonces, si es un sesgo instrumental, pues necesariamente tendrá que ser a través de una intervención de ingeniería. Si es un sesgo de lote reactivo, pues si aquí tendremos que evaluar si es clínica o estadísticamente significativo para hacer un cambio de lote, porque realmente cuando hay sesgos de lote reactivo, pues el sesgo solo se desaparece cuando se cambia el lote. Los sesgos de calibración pues están muy asociados al tipo de matriz del calibrador, donde digamos que las intervenciones deberán estar orientadas al conocimiento de cómo está la función de calibración, cada cuánto estoy calibrando, cuántos calibradores, la concentración de los calibradores, la diferencia entre las pendientes y las variaciones que existen entre una calibración y otra. Y también existen ciertos sesgos asociados a la comparación de métodos, donde debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos estas comparaciones. Si bien es cierto, digamos que desde las guías de verificación se establece que siempre debe existir una comparación con otro método, lo ideal es que siempre el método con que yo me compare sea un método pues, de mayor jerarquía o que tenga que sea trazable, ¿cierto? A otro método. De lo contrario, debo tener en cuenta, ¿cierto? Que los dos métodos, si son de igual jerarquía, cada uno de por sí, por manufactura y por su propio desempeño, va a tener su propio peso. Entonces hay que tener mucho cuidado para no llegar a descalificar el método que estamos verificando, bien sea por que el desempeño del otro método tenga algún sesgo o porque realmente mi método de emisión tenga un sesgo propio desde la manufactura. Siempre que nosotros, como les decía,
definamos esas acciones de intervención, pues tendremos que hacer un análisis como tal juicioso del sesgo. Digamos que aquí básicamente les resumo lo que viene aquí por intervenciones del origen, donde tendremos que mirar de acuerdo al tipo de prueba, primero, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y empezar a evaluar, bueno, cuáles son los factores, hay factores en común, o sea, realmente la fuente de errores que me está afectando una sola prueba o me está afectando varias pruebas. Cuando ustedes vean que la fuente del error y el sesgo está asociado, ¿cierto? Digamos, que me están afectando todas las pruebas colorimétricas o todas las metodologías enzimáticas o todas las turbimétricas, sospechen de que existe un sesgo de origen instrumental. Aquí, ellos tienen un factor en común, usted tendrá que hacer la intervención desde la plataforma analítica. Cuando ya, ¿cierto? Es específico una prueba, entonces no, mi glucosa está bien, mi colesterol está bien, mis triglicéridos están bien, pero no, la glucosa, el colesterol está bien, pero los triglicéridos no. Ah, bueno, doctora, entonces eso ya no hay una fuente en común, no hay factores en común que puedan asociarse a la plataforma. Eso está asociado más a la especificidad del método. ¿Y eso a qué puede estar asociado? O a un sesgo de lote reactivo o al calibrado, donde, como les decía anteriormente, pues ya tendrán que evaluar desde el material de calibrador, los calibradores, qué es lo que realmente me está generando un impacto o un sesgo sobre ese resultado, sobre este método de ensayo. Miren cómo, como les decía anteriormente, debe existir una correlación perfecta entre el interno y el externo. Y entendiendo ya de dónde provienen, ¿cierto?, los diferentes errores, nosotros definamos esas medidas de intervención. Nosotros vemos este control de calidad, ¿cierto? Esta prueba que es una gamma GT. Y este gráfico de Levin-Kenneth podemos evidenciar que sobre el valor medio, ¿cierto?, él tiene una tendencia, y es que siempre está por debajo de la media. De por sí ya hay un sesgo, ¿cierto?, negativo, donde el control de calidad interno tiene una ligera tendencia negativa sin que sobrepase el error total admitido, porque ven que él se mueve entre más o menos y una desviación. Pero si lo vemos aquí, ya en el externo, miren que él me está evidenciando lo mismo. Siempre hay una tendencia, ¿cierto?, un sesgo hacia abajo. Entonces miren cómo es importante esta que se hable. Miremos de la derecha, donde ya vemos el control de calidad interno sobre el valor medio me muestra que un sesgo o una tendencia, ¿cierto?, hacia arriba. Nunca lo vemos un punto hacia abajo. Miren cómo aquí, desde el externo, él me está diciendo, no, señor, usted realmente, frente al valor asignado, sí presenta una recuperación por debajo de la media. En estos casos, ustedes qué deberían hacer, veremos realmente qué está pasando aquí en mi interno, ¿cierto? Y si lo correcto sería aquí en este caso, si la prueba de evaluación externa presenta un desempeño satisfactorio y vemos tendencias sin que, y la mayoría, ¿cierto?, de los datos se encuentran entre más o menos de una desviación estándar, lo correcto es que usted ya haga una revisión de la media propia del control, libere los datos y haga un ajuste de medias para evitar, ¿cierto?, que estemos aquí teniendo falsos rechazos o falsas aceptaciones sin tener en cuenta lo que nos está mostrando el control de calidad externo. Ya cuando, digamos, se presentan sesgos asociados
a un método específico asociados al sesgo del lote reactivo, pues ustedes ahí tendrán que evaluar si este lote reactivo es monorreactivo o birreactivo, cada cuánto usted está haciendo cambio de lote, con qué frecuencia hace cambio, por ejemplo, del pack del mismo lote, ¿cierto? Y digamos que desde acá, para evaluar este sesgo del lote reactivo, pues se evalúa mucho el desempeño del control de calidad interno a través del material de control independiente. Entonces, miren que ya entendiendo todas las herramientas estadísticas que hemos venido trabajando en el laboratorio, yo les voy a hacer bien esta pregunta que es muy necesaria. Y es que frente a los diferentes escenarios que tenemos en el laboratorio, ¿dónde se presenta realmente mayor impacto clínico? En el primer escenario, donde tenemos un control de calidad interno sesgado, pero no hay sesgo en la evaluación externa. En el escenario 2, donde hay un control de calidad interno donde no hay sesgo, pero hay sesgo en la evaluación externa. O en el escenario 3, donde el control de calidad interno está sesgado y hay un sesgo en la evaluación externa, ¿cierto? Que en cualquiera de los dos casos, tanto en el interno como en el externo, el sesgo sea positivo o negativo. Entonces uno aquí, doctores, se hace esta pregunta: ¿en dónde creen que hay mayor impacto clínico? Escríbanmelo por el chat. En el escenario 1, en el escenario 2, en el escenario 3, ¿dónde creen que hay mayor impacto? Escríbanmelo por el chat, por favor. La doctora Rocío me dice que en el 3, la doctora Ana María en el 2 y 3. Esto les da puntos para el cajón. En el 3, muy bien. Efectivamente, donde hay mayor impacto clínico es en el escenario 3. ¿Dónde está la cuenta? Ok. Y eso tiene una razón de ser. Porque yo puedo tener un control de calidad interno sesgado, lo que les decía anteriormente, pero digamos que mi control de calidad interno, mi coeficiente de variación es pequeño. Y perdón, el coeficiente de variación del control de calidad interno es amplio, pero la evaluación externa es pequeña. Miren que aquí todavía hago una compensación y no supero el error total. Lo mismo ocurre en el escenario 2. El coeficiente de variación es muy pequeño, pero hay un sesgo en el externo amplio. Si no supera el error total permitido, compenso. Pero ¿qué pasa si tengo una alta variación y un error sistemático amplio que me lo detectó la evaluación externa? Necesariamente aquí ya estoy generando un impacto clínico. Entonces, donde hay mayor impacto clínico es en el escenario 3, cuando yo empiezo a evidenciar sesgos tanto en el interno como en el externo. Miremoslo aquí. El escenario 1, para que también me contesten por el chat. El escenario 1 es que la prueba tiene baja precisión y baja exactitud. El escenario 2 tiene una baja precisión y una alta exactitud. En el escenario 3 hay alta precisión y alta exactitud. Y en el cuarto escenario hay alta precisión y baja exactitud. Entonces, ¿en cuál de estos 4 escenarios hay impacto clínico? Miremos acá en el chat. En el 1, sí, exactamente, porque miren que es el mismo escenario donde hay una alta dispersión, pero no en los otros escenarios. Puede compensar siempre y cuando que no supere el error total permitido.
Ya entendiendo, ¿cierto?, dónde hay el impacto clínico, es importante que nosotros, desde las medidas estadísticas acumulativas, también empecemos a articular dónde puedo identificar se me puede estar perdiendo esa estabilidad en el proceso de medición y puede estar generando ese impacto clínico. Entonces miren cómo, por ejemplo, en el caso del RMSDI, tiene una medida acumulativa de los últimos 10 SDI. Me permite, ¿cierto?, evaluar ese desempeño a través del tiempo y donde el criterio de aceptabilidad debe ser más o menos 0.5. Uno dice, realmente el criterio dice que es más o menos 2. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a medir, a evaluar medidas acumulativas, tenemos que ser un poco más exigentes y preventivos en el proceso. Es decir, que cuando yo ya empiezo a superar este valor de más o menos 0.5, tengo que empezar a sospechar que puede estar perdiendo estabilidad en el sistema de control, implementar medidas de tipo preventivo. Este RMSDI es muy sensible al error sistemático. Por lo tanto, digamos que es una buena estrategia para ver cómo a través del tiempo, ¿cierto?, si yo no controlo o no tomo acciones de intervención cuando veo tendencias en este desempeño, puedo generar un impacto clínico. En el caso del RMS, acordé el score en la prueba de evaluación externa, para una muestra ese mismo día, o sea, el target score, nosotros tenemos una criterio de aceptabilidad de por encima del 50. Sin embargo, como este es el promedio de los últimos acumulados, ya tenemos que considerar que sea mayor o igual al 70 para asegurar que el proceso de medición se mantiene estable. Y pues nuestro porcentaje de desvío, que de pronto es un poco de los estadísticos más relevantes en términos de impacto clínico, también nos permite evaluar ese acumulado de los últimos 10 porcentajes de desviación. Siempre tendrá que ser lo más cercano a cero, porque pues lo ideal es que no haya sesgo, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que ser realistas a las condiciones propias del laboratorio y aquí tendremos que aplicar criterios de aceptabilidad como lo es que sea menor al 50% de TDPA. Miren cómo es de relevante mejor evaluar en conjunto. Esa es la mayor conclusión que se deben llevar hoy. Nunca evaluar el interno por un lado y el externo por el otro. Y dentro del mismo interno hay que evaluar en conjunto tanto el interno dependiente como el interno independiente. No es que el independiente lo miro por un lado y por el dependiente lo veo por el otro. Todo siempre se debe evaluar en conjunto para que se vea la mayor sensibilidad que se puede detectar en el error, detectar un error, y que de esta manera, cuando nosotros hacemos esa correcta evaluación, ese correcto seguimiento, tenemos menos riesgo de generar errores clínicamente significativos. Entendiendo ya el modelo estadístico, ¿cómo debemos gestionar el impacto y el riesgo clínico, que finalmente es lo más importante? Recordemos que la gestión del riesgo clínico es ese conjunto de estrategias, ¿cierto?, que siguen el ciclo PHDA: planear, hacer, verificar y ajustar. Por eso es un proceso lógico que busca, ¿cierto?, controlar la mayor cantidad de variables y situaciones susceptibles que nos pueden generar un evento adverso. Siempre esta gestión del riesgo y gestión del impacto, ¿cierto?, tiene que estar muy bien articulado a ese programa de gestión de calidad y a esas estrategias de aseguramiento que ya vimos durante esta hora y que nosotros monitoreamos muy bien. Y que siempre tendremos que articular esa información a nuestras políticas de seguridad del paciente para implementar estrategias como son la planificación individualizada del control de calidad.
Entendamos que estas estrategias de aseguramiento, ¿cierto?, nos permiten evaluar desde la fase preanalítica hasta la fase posanalítica de los procesos de medición, y que siempre y cuando nosotros aseguremos que se plantean unas adecuadas estrategias, vamos a minimizar la ocurrencia de eventos adversos y adicionalmente este aseguramiento de la calidad deben articularse a los programas institucionales de gestión del riesgo clínico. Entonces miren cómo ya no el laboratorio trabaja por aquí su estrategia de aseguramiento y el programa institucional de gestión del riesgo clínico debe ir por otro lado. Debemos articularlos porque es el mejor modelo para que los médicos entiendan cómo nosotros sí hacemos una evaluación del impacto clínico sobre la calidad del resultado. El riesgo clínico pues es inherente al paciente, a sus factores de edad, comorbilidad y pues diferentes factores, ¿cierto? Y existe una correcta interdependencia del riesgo asistencial que está asociado uno al paciente, otro esa relación con las decisiones médicas y el trabajo en equipo que tenemos en el laboratorio frente al médico y a los profesionales de salud que finalmente generan unas acciones de intervenciones unas acciones de intervención sobre el paciente. Por lo tanto, todos los resultados del laboratorio siempre llevarán aquí a decisiones médicas que impactarán el diagnóstico, tratamiento y prevención. Por lo tanto, la gestión del laboratorio desde el aseguramiento y la evaluación del error son la clave para minimizar los riesgos que se puedan presentar en esta interdependencia que existe del riesgo asistencial. ¿Cuál es el sistema de gestión del riesgo clínico ideal? Pues aquel que es proactivo, que es el que nosotros hemos venido implementando en el laboratorio. Siempre que nosotros tengamos unas muy buenas estrategias de aseguramiento de la calidad y gestionemos, ¿cierto?, el error para minimizar esas fuentes de variación, vamos a poder establecer puntos de control sobre esos puntos críticos en el proceso de atención. Minimizar la ocurrencia de eventos adversos. Ya cuando nosotros ignoramos la información que me da mi estrategia de aseguramiento, pues ya tenemos que necesariamente entrar, ¿cierto?, en este sistema de gestión de riesgo clínico de tipo reactivo, donde tendremos que hacer un análisis de causas, vienen los famosos protocolos de Londres, y que nos permiten pues finalmente establecer cuál fue la causa raíz del problema asociado en el proceso. Por lo tanto, siempre que nosotros hablemos del aseguramiento de la calidad, pues será equivalente a actividades de gestión del riesgo. No será la única, pero este aseguramiento de la calidad, pues realmente va a impactar, ¿cierto?, sobre la gestión del riesgo clínico a través de la definición de unos objetivos de calidad, indicadores, metas que nosotros hemos venido trabajando desde las especificaciones de calidad, las guías de práctica clínica, el establecimiento de procesos, documentos y recursos, ¿cierto?, que nos permitan mantener que estas estrategias de aseguramiento de calidad realmente tengan puntos de control y que desde la experiencia del laboratorio hagamos un análisis no estadístico de los datos que me suministran nuestro control de calidad, sino un análisis desde el punto de vista clínico de cómo esos errores me afectan la calidad final del resultado. También otras actividades que impactan esa gestión del riesgo clínico y la implementación y seguimiento a los procesos de calidad efectivos, el control de los procesos, la verificación y validación y supervisión permanente del proceso. No es suficiente solo registrar el dato, sino empezar a
evaluar, ¿cierto? Y a trasladar, a transformar esa información en hechos y datos para que me permitan tomar decisiones. Todos los registros serán la evidencia del proceso, pero la toma de decisiones, la correcta toma de decisiones, realmente me van a llevar a la gestión del riesgo clínico. Miren cómo esta sopa, yo le digo esta sopa porque realmente se da uno cuenta que siempre y cuando uno trabaje los procesos de aseguramiento de la calidad y gestión del riesgo centrada en el paciente, siempre va a mejorar el impacto clínico. Y el impacto clínico no es solo el impacto negativo que tenga frente al error sobre el resultado. El impacto clínico también se traslada en un impacto positivo, donde nosotros realmente con lo que hacemos aseguramos, ¿cierto?, esa confiabilidad y esa calidad de los resultados. Entonces miren cómo existen tantas herramientas, tantos procesos que nos van a ayudar a trabajar centrados en el paciente y nos van a realmente a mejorar, ¿cierto?, la calidad de los resultados. Tenemos requisitos técnicos asociados a la tecnología, la trazabilidad, el aseguramiento, la definición de políticas de seguridad, requisitos de gestión asociados a la estandarización de los procesos, del talento humano, a mejorar esa oportunidad de accesibilidad y la humanización en el servicio de salud, en la gestión del riesgo clínico, donde vienen a articularse una serie de programas como son la reactivo tecnovigilancia, donde miren que desde el mismo aseguramiento de la calidad, cuando uno ve sesgos, cuando uno empieza a ver problemas de desempeño y encuentra una alerta sanitaria, ya está generando gestión y está aportando sobre el impacto clínico de los resultados. Existen miles de herramientas, doctores, en términos de gestión del riesgo. Existen los mapas de calor, existe la MEF, existen las matrices famosas que entrega las planificaciones individualizadas del control de calidad. Pero lo más importante de todas estas herramientas es que si usted las aplique, realmente aplíquelas como una fuente para la gestión. Una fuente que realmente le permita tomar decisiones, no para mostrársela al ente de control, no para mostrarlas en la acreditación. Es para que usted, frente a los errores analíticos que tiene en el laboratorio, defina una estrategia individualizada y realmente asegure la calidad y la confiabilidad de sus resultados. Herramientas habrán muchas, pero solo cuando ustedes la transforman en datos y a partir de ellas toman decisiones, realmente son verdaderamente funcionales. Finalmente, el resultado de toda su gestión y de toda su estrategia se va a ver reflejada en qué? En los procesos seguros, en minimización del evento adverso. Realmente ese es el verdadero impacto que buscamos nosotros con la cuantificación de los errores. No lograr ser 6 sigma, no tener los indicadores perfectos. Es tener 0 quejas asociadas a resultados, es tener 0 eventos adversos. Es que al laboratorio le crean por la calidad de los resultados emitidos. Muchísimas gracias.